Hace un rato vi a César caminando así medio raro. Yo hace un par de años atrás, tal vez ni uno, yo me reía de todos esos achaques del pastor, de César, de mi mujer. Hombre, les comento que últimamente, sí, por todos esos achaques y las cosas, yo no, hombre, este poco de viejo. Bueno, les comento que tengo una piedra en los riñones que gracias a Dios, en el riñón derecho, que gracias a Dios el martes pues ya va a ser, ya no es como antes que te metían un machetazo, sino que es una pequeña, ¿cómo se llama? Sí, no, tenía otro nombre, endoscopía. ¿Es endoscopía, no? Doctora, ¿no? Bueno, así me dijo el doctor. Bueno, algo que es ambulatorio el martes. Pero con ese ambulatorio, pues también mandaron unas pastillas que se llaman tamusolón, algo así, y a veces me da como un mareíto y una cosa, y yo puse a revisar y dice que son efectos secundarios. Así que si me da un mareo y tengo con una silla, no se asusten, sino que es simple mareíto ahí. Aunque creo que cualquier cosita, una andadera o algo por el estilo. Pero bueno, ese no es el tema. Mire, nosotros tuvimos, bueno, ahí hay varios paisanos, ahí están las hijas de Beto Berrío, mi esposa, Leisa, que vive en Alemania, Lida, que vive en Miami. Pero bueno, lo que quise poner la foto no fue para enseñar a la familia, sino que, bueno, aunque vale la pena mencionarlo, tuvimos casi 2 meses de mucha actividad, porque ellos llegaron el 26 de febrero, pero antes del 26 de febrero mi esposa se puso a arreglar la casa, que arregle los rasos, que esto, que lo otro. O sea que tuvimos y se fueron apenas hasta estos días atrás, hasta el 26 de marzo. Tuvimos como un mes de corre-corre en la casa y como un mes atendiendo con todo el cansancio físico que eso conlleva y el cansancio económico. Pero bueno, contentos porque hay que disfrutar la familia, hay que disfrutar a los seres queridos, hay que disfrutar y hay que hacer ese esfuerzo porque la verdad es que casi no nos vemos. La última vez que vimos, por ejemplo, a George, al esposo de Leisa, fue hace 9 años. Y ahora viene con principio de Parkinson. Yo le digo, de aquí a que lo vamos a ver, quién sabe qué condiciones le vamos. Así que nos sentimos satisfechos de haber pasado el tiempo con la familia. Pero quise poner esa foto porque nosotros el último día, el martes o miércoles, que fuimos al restaurante El Faro. Y la verdad es que no estoy promocionando El Faro, sino que me encantó la vista de la ciudad. Lastimosamente no guardé la foto donde se veían todos los edificios y todas las cosas, pero sí las fotos es al final de la avenida Balboa, donde sí la foto que se veía el Cobo, el casco antiguo y todo lo demás es la única que guardé ese día. Por alguna razón yo tengo la costumbre de estar borrando fotos para que no se me ponga lento el celular. Y la verdad que fue un espectáculo extraordinario. Panamá es un país bendecido. Yo a veces me pongo a pensar que Dios es panameño, a pesar de todos nuestros gobernantes y a pesar de nosotros mismos, tiene el flow de Michael Jackson, y a pesar de nosotros mismos, pues Panamá ha sido bendecido en medio de todas nuestras situaciones como país, políticas, económicas. La verdad es que vivimos en un buen país y hay que darle gracias a Dios por eso. El asunto es que yo me puse a ver la ciudad y me puse no se ve muy bien, pero bueno, es una imagen que saqué del internet. Dice, ¿y qué es una ciudad? Dice, una ciudad es una definición que no es bíblica, no es una definición que la saqué de Google. Una ciudad es un lugar donde gente distinta puede convivir, donde surge la innovación y el progreso por la diversidad de personas que se encuentran en un mismo lugar. Y casualmente en Google, si yo no me equivoco, esa es la ciudad de Panamá. O puede ser cualquier otra ciudad, no lo sé. Sin embargo, es una definición que es bastante open, ¿no? Dice, donde gente distinta puede convivir. Y en estos tiempos donde hablamos, yo creo en la equidad, yo creo que los hombres y mujeres debemos tener igualdad de condiciones. Sin embargo, hay conceptos que se van mucho más allá de eso y hablamos de diversidad, de igualdad, de que el amor después que sea puro, no importa el sexo ni la especie, o locuras de esa índole, o de repente un viejo se cree una niña de 6 años, hay que aceptarlo y que se vista de niña. O sea, y locuras de esa categoría. Y eso es lo que vimos sobre todo en estas grandes urbes y grandes ciudades hermosas, llenas de edificios, con muchas luces, discotecas, lugares glamorosos. Y eso se da un efecto sobre todo en las grandes ciudades. Por ejemplo, incluso tú lo ves que cuando la gente sale en Instagram, y eso siempre pone, cuando está en una ciudad glamorosa, pone que ciudad tal, ciudad tal, ciudad tal.
porque es así, pues eso es lo que el concepto de ciudad tenemos ahora. Ya no es como en nuestros tiempos que, por ejemplo, éramos orgullosos de ser de Betania, o yo soy de Las Cumbres, ya eso se ha perdido. Yo no veo que los jóvenes ahora digan que, ay, yo soy de Brisa, ay, o sea, eso tú lo ves, yo no lo veo. Y que, ay, yo soy criado de Chorrillos, pues eso yo soy de Chorrillos Fútbol Club hasta la muerte. Bueno, aunque eso ya ni existe, yo no sé ni cuál es el club de Chorrillo ahora. Eso se ha perdido, igual en las ciudades, ese sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo, ya yo no lo veo, ¿no? Porque esos grandes conceptos de ciudades, de libertinaje, de tantas cosas, ¿no? De puro empaque y poco contenido. Sí, bueno, entonces busqué también qué simboliza la ciudad bíblicamente. La ciudad es el mundo del hombre, es nuestro reinado, nuestras grandes ciudades, su creación hecha a su imagen, grandilocuente, hermosa, bonita, y su orgullo, pues refleja su cultura y civilización. Es también un lugar de absurdo, de caos y del poder del hombre sobre la naturaleza y el hombre un lugar de esclavitud por excelencia. Es una explicación un poquito fuerte, pero así es. Esclavo de tantas cosas, de la moda, esclavos de la lujuria, del sexo, de las redes sociales, esclavos del qué dirán, tantas cosas que representa o simboliza una ciudad, que no necesariamente es positivo. Qué bonito vivir en una gran ciudad como Panamá, pero que llena de tantas cosas que no agradan a Dios, ¿no? Ahora, en los tiempos de antes, la costumbre era ciudades amuralladas. ¿Y qué es una ciudad amurallada? ¿O qué representaban? Vamos a ver un poquito al respecto de eso. Dice, una muralla defensiva es una fortificación que suele utilizarse para proteger una ciudad, pueblo u otro asentamiento de posibles agresores. Esa letra negra no me está ayudando. Las murallas pueden ir desde simples espalizadas o fortificaciones de tierra hasta extensas fortificaciones militares como murallas con torres, bastiones, puertas de acceso a la ciudad. Eso es una ciudad amurallada, o qué representa una muralla. Ese es un término científico de lo que es una muralla. Y vemos que empezó con las ciudades amuralladas, eso supuestamente es Jericó. Dice que fue una de las primeras ciudades amuralladas y eso fue 9000 años antes de Cristo. ¿Han oído hablar de Jericó? Bueno, esa fue una de las grandes ciudades amuralladas, que fue una de las primeras. Y así pienso yo que era Egipto, así era Roma, así era Grecia. O sea, no eran ciudades abiertas y sin muros, sino que eran ciudades amuralladas para defenderse, en fin. Ahora, ¿qué representaban las murallas para los judíos? ¿Qué representaban las murallas para los judíos? Para los judíos no era más que solamente una muralla, tenía otro significado más allá que ese. Dice, en la época del Antiguo Testamento, las murallas de la ciudad representaban no solo la fuerza de su gente, sino también la del Dios que servían. La muralla era una protección, pero también era un símbolo físico importante del establecimiento de los judíos como nación. Acuérdense que los judíos habían sido errantes, por lo cual el tener una ciudad y amurallarla que le daba sentido de pertenencia, de identidad, que hablaban de su Dios, de su fortaleza, de quiénes eran, de su historia, para ellos era muy, muy importante. Igual para otras culturas también, ¿no? Por ejemplo, para los egipcios, para los persas, o sea, para todos era muy importante y era significado grande tener esas ciudades amuralladas, porque tenían ese mismo sentido de pertenencia que tenían los judíos para con la suya. Sin embargo, los judíos a través de la historia sufrieron múltiples cautiverios, y ese cautiverio también lo vamos a ver aquí en los tiempos de Nehemías. Leo el versículo y después doy una pequeña reseña histórica o bíblica de quién es Nehemías y qué hizo y qué representa. Dice, este en el libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías había sido gobernador de una ciudad en Israel, pero ahora estaban cautivos. El pueblo de Israel había caído cautivo con los persas. Me imagino que Nehemías, por su formación, había sido escogido como copero del rey.
Copero del rey era aquella persona que vivía en palacio, que pues se dedicaba a probar la comida para certificar que no estuviese envenenada o que estuviese buena. En fin, el asunto es que Nehemías vivía cómodamente en palacio, no vivía como muchos de los judíos que vivían en esclavitud y en oprobio, sino que tenía una vida bastante cómoda. Eras esclavo, pero vivías en palacio y comías la misma comida del rey y antes que el rey. Así que el hombre estaba viviendo la priti, en medio de su esclavitud estaba tranquilo. Algunos judíos habían quedado en la ciudad destruida de Jerusalén y otros habían sido llevados cautivos a Persia. Y había un intercambio, o sea, todavía tenían relación unos con otros y todo lo demás. Y le dice entonces aquí, le pregunta a él a uno de los judíos que venían de allá de la ciudad acerca de su ciudad. Y dice, Nehemías, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá, bueno, era Judá, no Jerusalén, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Ah, no, sí, es la muralla de Jerusalén, disculpen la confusión. La muralla de Jerusalén fue derribada. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Dice Nehemías, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Esa sensación de pertenencia, ese apego por su tierra, ese significado que tenía para ellos, lo que representaba para su Dios, que era una ciudad de Dios, había sido destruida, había sido desmoronada. Nehemías estaba en su zona cómoda. Y él dice, otro dirá, hombre, yo estoy aquí bien, estoy comiendo bien, estoy en casa en palacio, me dan ropa bonita, porque yo me estoy en palacio, tengo que vestirme como un habitante del palacio, aunque sea de la servidumbre, ¿no? Así que a mí qué me importa. Sin embargo, él sí se sintió triste y aludido por la condición en la cual estaba Jerusalén. Y este pasaje muchas veces cuando hablamos de las murallas, pues también hablamos de nuestra vida espiritual, ¿no? Pero sigamos, más adelante yo hablo un poquito al respecto. Bueno, un poquito no, ahondamos al respecto. Nehemías pues se sintió devastado. Y él después hizo algunas cosas, él oró, ayunó, se presentó delante del rey, pidió permiso para ir a reconstruir el muro de una manera milagrosa, pues lo logró y más adelante explicamos algo de lo que él hizo en ese proyecto, en ese trayecto. Sin embargo, cuando esta semana yo estuve ahí, estaba preocupado porque yo le decía a mi esposa que generalmente cuando el pastor me habla de qué vamos a hablar o de que tiene predica tal fecha, y lo hace con mucho tiempo de anticipación, generalmente el Señor siempre me inquieta con algo de una vez. Y puede que lo desarrolle a tiempo, puede que no lo desarrolle a tiempo, pero siempre tengo una idea de qué voy a hablar. Y habían dos cosas o dos versículos en mi mente que no me dejaban tranquilo. Uno era este, pero no encontraba cómo darle forma. Dice, bueno, el otro era, bástate mi gracia porque tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad, pero este me retumbaba en mi mente y decía, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y eso lo vemos en Proverbios. Uy, escribí mal Proverbios. Bueno, tengo mi maestro, pues. No, no, escribí mal Proverbios. Proverbizo puse. Proverbizo puse. Eh, 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 emu- emu- emulando a mi mentor. Pero bueno, Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y ahí yo me puse que me llamó tanto la atención el tema de la ciudad, que estuve viendo la ciudad de Panamá, meditando en todo esto. Yo, bueno, aquí es donde voy a hacer más con lo que Dios quiere hablarme a mí y hablar a la congregación. Y, y ahí tengo que ahondar un poquito en el espíritu,
en nuestro espíritu y en el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ahí está donde nosotros queremos realmente, o qué queremos ser. Queremos ser una ciudad grande, llena de luces, con mucho glamour, pero vacía, con cero cercanía a Dios, llenas de unos estándares de éxito muy alejados a lo que Dios quiere. Y cuando hablo que lo que Dios quiere, no es que Dios quiera que yo sea pobre, ni que no tenga cosas glamorosas, ni cosas finas. Claro que todo eso es bueno, pero mi principal objetivo no debe ser una ciudad grande, glamorosa y sin principios, sino lo que Dios quiere es que seamos una ciudad amurallada, una ciudad donde represente la seguridad no solamente nuestra, sino de nuestras familias, nuestras personas cercanas, nuestros allegados, y que también los compañeros de trabajo sientan que somos unas personas dignas de confianza, que representamos lo que Dios quiere que seamos aquí en la tierra. No por nuestra fuerza, sino porque Dios nos usa y hace que su luz alumbre a través nuestro. Ahora, ¿qué es el Espíritu? Y hay mucha confusión a veces, ¿no? Con eso el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la vida espiritual. Dice, ¿qué es el Espíritu? En el contexto de la espiritualidad y la religión, se suele hablar de la existencia del cuerpo, lo físico, el alma, lo emocional y mental, y el espíritu, lo espiritual o conexión con lo divino, como partes interconectadas del ser humano. He leído por ahí otras definiciones, como por ejemplo que el hombre, tal vez la doctora me pueda corregir o confirmar que es así, que el hombre es un ente biopsicosocial, y las últimas investigaciones también esto nos dicen que es espiritual, biopsicosocial y espiritual. O sea, no podemos separar el hombre, sino que vivimos en esas cuatro esferas. Entonces, el espíritu del hombre, hay que tener cuidado porque sí hay vida espiritual que no agrada a Dios y sí hay vida espiritual que puede influenciar tu espíritu. Por ejemplo, yo puedo estar abierto a temas, o puedo haber sido expuesto a brujería, o puedo haber sido expuesto a cosas que no agradan a Dios, y mi espíritu pues es muy abierto a esas cosas. Y yo tengo que tener cuidado porque eso pues puede de una manera u otra influenciar de manera negativa en mi vida. Así que seguimos adelante para entender entonces cómo nuestro espíritu hace conexión con el Espíritu de Dios, o cómo el Espíritu de Dios hace conexión con nuestro espíritu y hace que nos sujetemos a Él. Ahora, ¿qué hace el espíritu? Se entiende como la conexión con lo divino o espiritual. Reforzando lo que dije hace un ratito, es la conexión entre lo divino y espiritual. No necesariamente yo puedo tener una conexión con Dios como nosotros lo entendemos, o con Jesucristo. Puedo tener una conexión con X o Y. Por eso hay mucha gente que está bajo influencia satánica, bajo influencia de cosas que no son ni agradan a Dios. Una fuerza interior que permite la conexión con lo trascendente y la búsqueda de un propósito más profundo. Esta es una definición de Google, esto no es bíblico ni es. En resumen, el cuerpo es el vehículo físico, el alma es la esencia interior y el espíritu es la conexión con lo divino. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Entendemos cuál es la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu? Todo esto es porque acuérdense el versículo que utilizamos y que es el nombre de esta prédica. ¿Se acuerdan cuál es? Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora, ¿qué es el espíritu? Según la Biblia, el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Está de más decirle que también es la tercera persona de la divinidad. Dios está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero más allá de eso, es una promesa que hizo Jesús a sus discípulos. Esto fue en la última vez que se reunieron, la última cena, después que le lavó los pies y todo, estaba hablando, y él sabía que se iba, que ya su tiempo aquí en la tierra había terminado, y él hablando con los discípulos le dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre
el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Esa fue la promesa del Espíritu Santo. Él cuando se iba a decir, no los voy a dejar solos, le voy a dar el Consolador. Y el Espíritu Santo tiene una serie de funciones, el que nos guía a toda verdad, el que nos da convicción de justicia, juicio y pecado, el que mora en nosotros, y ese le da, como dice la Biblia más adelante, hace la obra en mí. Y el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es a través del Espíritu Santo de Dios que nuestro espíritu percibe o entiende o entendemos que somos hijos de Dios. Muchas veces usted le pregunta a un creyente y el creyente duda de su salvación, pero es el Espíritu Santo de Dios que nos da convicción a nuestro espíritu que somos sus hijos, que no es por obra nuestra, que no es por mi fortaleza, ni porque yo soy bueno, ni porque yo soy mejor que nadie, sino porque Dios me amó, porque Dios me amó y me prometió un cordero que iba a ser sacrificado por mí, que fue a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por mí y por ti, y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Pero eso es letra muerta si el Espíritu Santo no me da convicción de eso. Yo lo debo entender. Y yo debo entender hoy que sí, soy un humano que peca, pero soy santo. Soy un santo que peca. Por mi naturaleza humana, pues cometo errores y cometo cosas que no agradan a Dios, pero nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque sea yo mismo, como yo antes oraba, yo antes de venir, Señor, úsame como dice que hasta las piedras la lavarían, que el Balán de Balán, yo úsame a pesar de mí mismo, úsame y háblale a tu pueblo de lo que tú quieres que hablemos, ¿no? Entonces hay veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, el Espíritu Santo nos da convicción, pero tenemos esa lucha mental, ay no, yo no soy digno, ay no, yo no soy capaz, ay no es que yo soy un pecador, ay no es que yo soy un mediocre. Hombre, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos sus hijos. Eso no es por qué dudarlo, yo soy su hijo y él me ama. ¿Cuántos son padres aquí? Por mucha tratada que nos hagan nuestros hijos, a veces queremos como matarlos, pero son nuestros hijos. A veces mi hijo me da ganas como de estrangularlo, pero después yo, bueno, hijo, yo digo, bueno, hijo, te amo. No porque tú haces, y así es Dios con nosotros. Yo entendí que es así. Por ejemplo, mi hijo es muy diferente a mi esposa, ni se diga. A mí es un poquito más parecido cuando tenía su edad. Bueno, yo era peor, yo digo. Sí, yo era peor. Esto, sin embargo, yo aprendí a decirle, hijo, te amo porque eres mi hijo, no porque tú haces lo que yo diga o no. Te amo porque tú eres mi hijo. No te amo por tus resultados, yo te amo porque tú eres mi hijo. Y listo, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer o que hagas lo que a mí me da la gana que tú hagas o no. ¿Me explico? Y así mismo el Espíritu Santo de Dios nos da la convicción de que somos sus hijos. Tenemos que tener esa seguridad. Y el Espíritu Santo también me reviste de poder. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y a veces uno entiende esto del poder como, no sé, nos han vendido los evangélicos que poder está tirado en el piso, que poder está tirando, gritando, hablando en lengua. Bueno, todas esas son manifestaciones del Espíritu Santo y en quien las experimenta, gloria a Dios, ¿no? Yo también sé lo que es hablar en lengua, ya también sé lo que es darme mi revolcadita en el piso, pero es un poder que va más allá que eso. Solamente el poder de pasar de la luz, de las tinieblas a la luz, es algo milagroso. Y a veces no es tanto, por ejemplo, yo tengo un testimonio grande y poderoso del poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de uno. Son cosas milagrosas. Por ejemplo, yo no tenía remedio. Pero gracias a Dios, a mis padres que fueron perseverantes y pude salir adelante a través del Ministerio Teen Challenge. Bueno, Dios usando el Ministerio Teen Challenge y conocí a Cristo ahí en medio de esa locura. Porque era una locura pentecostal. Y cuando digo locura pentecostal. ¿Eh? No me refiero a otra locura. Esto, pero qué poder más allá que eso podemos ver. Qué poder más allá que eso, aunque tú nunca en tu vida hayas tomado una cerveza,
pero tendrían una mente entenebrecida, como algunos pastores que yo escucho que no, nunca cogieron droga, pero eran, por ejemplo, comunistas, o no creían en Dios, o tenían otras cosas, y de repente, ¡buf!, son enfrentados como Pablo a reconocer que Dios es Dios y que Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz por nosotros. ¿Qué más poder que ese podemos nosotros pedir? A veces pensamos que poder es poner la mano sobre un muerto y que se levante, es pedir a Dios que me haga millonario y viene alguien y me dé plata. Esas son las cosas que nosotros hemos identificado como poder. Pero cuando yo analizo lo que es el poder de Dios, es el poder de pasar de muerte a vida espiritual, es el poder de pasar, de estar angustiado porque no puedes atender situaciones de tus hijos, a tener la seguridad y la tranquilidad de que, bueno, de repente no puedo hacer, no puedo ver lo que yo quiero, pero experimento paz. De repente puedes tener problemas financieros y decir, hombre, no puedo más. Y de repente el problema financiero sigue, pero de repente encuentras la paz en Dios y en algún momento Él te dará la salida. Entonces, el Espíritu Santo me reviste de poder, es el que me hace ver a Dios en cada uno de los pequeños detalles de mi vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Acuérdense que cómo va la cosa, ¿no? Como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, por eso quiero que estemos bien claros en lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo me da sabiduría. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El Espíritu Santo nos da sabiduría para caminar, para actuar, para manejarnos dentro de un mundo enredado. Por ejemplo, me da risa porque cuando yo en mi trabajo anterior, cuando yo llegué a la TT, ahí se reunían todos los viernes y eran los directores íbamos, ¿no? Para compartir con la gente, con esto, con lo otro. Y el primer viernes que yo voy me sirven un trago. Y yo no tomo porque me crea mejor o menos que nadie, sino porque el Dios me sacó a mí de ese mundo del licor, así que a mí no me dejo un trago porque no quiero experimentar con él. Oye, usted hubiera visto a toda esa gente. Uno hasta duró de mi hombría. Dice, dice que yo no conozco hombre que no tome. ¿Sabe? Una serie de cosas que tú te ponías a ver, porque la gente a veces no puede entender cómo el Espíritu Santo transforma la vida de una persona que para que lo que ellos es su diario vivir, para nosotros no tiene ni fu ni fa. O sea, yo no soy ni más hombre ni menos hombre por tomar o no tomar, o más hombre o menos hombre por engañar a mi mujer o no, o más hombre o menos hombre por jugar vivo y hacer negocio. O sea, la sabiduría que da el Espíritu Santo para el hombre común es locura. Por ejemplo, la gente no podía. Yo tuve 5 años de gobierno, a mí nadie me dio $1, ni me lo ofreció, ni yo se lo pedí a nadie, gracias a Dios. Y yo me fui tranquilo. A mí me hicieron mi fiestecita de despedida y todo, pero hay otros compañeros que no entendían al respecto. El mismo director me dice, no, pero Tapia, mira para otro lado. Yo, no, 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 déjate de eso. Conmigo no, usted haga lo que usted le gana, pero yo no. Pero no es porque yo sea bueno y que sea mejor que nadie, sino que es el Espíritu Santo me da convicción y me da sabiduría para poder manejarme en medio de un mundo distorsionado y complicado. Ahora es un proceso, ¿no? Tengo que estar abierto también a que el Espíritu Santo gobierne mi vida y que el Espíritu Santo le dé convicción a mi espíritu de que es bueno y que es malo, que sí y que no. El Espíritu Santo nos guía. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Es el que nos guía. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu, y el Espíritu nos da el deseo que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y a veces el simple hecho de nosotros sentir esa lucha de qué hacer y qué no hacer, a veces nos hace sentir incómodos. Pero esa es una lucha que hasta los grandes hombres de Dios tuvieron. El mismo apóstol Pablo escribía, hombre, esta es una batalla que lo que quiero hacer no lo hago y lo que quiero hacer es, lo que no quiero hacer es lo que hago.
porque es una batalla diaria, pero el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da convicción, el Espíritu Santo nos ayuda a que en medio de todo, pues salir airoso de cada uno de esos combates. Y cuando hablo de combates, no hablo, por ejemplo, puede ser combates hasta privados, hasta la lujuria, la pornografía, son cosas que a veces, porque acuérdense que nosotros, no hay nada que pueda esconderse a los ojos de Dios. O sea, nosotros delante de Dios estamos siempre, aunque estemos en lo privado de nuestra habitación. Y hay veces que tenemos que luchar con pornografía, con lujuria, con tantas cosas que hay ahora que no necesariamente tienen que estar ni siquiera fuera de tu cuarto para experimentarlas. Pero es el Espíritu Santo el que me guía, el que me ayuda a que en medio de esa lucha del bien y del mal, eso es como en la película que sale que el diablito y el angelito, ¿se acuerdan cuando ponían en las caricaturas eso? Bueno, así mismo es. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a hacer lo correcto. Ok, hice todo este preámbulo, esta es la introducción. No, mentira. Hice todo este preámbulo porque acuérdense que estamos hablando de la construcción de las ciudades amuralladas, de que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pero yo me ponía a pensar, hombre, pero si el espíritu del hombre no hace lo bueno, pero es que no es que yo le pongo rienda a mi espíritu, sino que la rienda que le pongo a mi espíritu es para que se sujete al Espíritu Santo de Dios, que es el que me guía a toda verdad, el que me muestra, el que me consuela, el que me redarguye justicia, juicio, pecado. Eso es realmente lo que va a permitir que yo pueda construir una ciudad amurallada, que mi vida no sea, aunque sea súper exitoso, no sea una vida vacía y alejada de Dios, sino que aunque sea una ciudad pequeña, sea una ciudad amurallada, que sea una ciudad donde la gente que está conmigo sienta la protección que viene de parte de Dios a través, a través de mí y que ellos puedan experimentar y también entender que ellos pueden ser ciudades amuralladas. ¿Ok? Esa es nuestra misión. ¿Y qué me ayuda a entender todo esto del Espíritu Santo? Entonces yo ahí puedo entender con claridad que Dios es el diseñador. Los hombres tenemos nuestros propios planes, pero es el Dios el que tiene la última palabra. Y muchas veces nosotros nos ponemos bravos porque no hacemos, porque Dios no hace lo que nosotros nos da la gana. A veces Dios tiene planes y propósitos los cuales nosotros no entendemos o con los cuales no estamos de acuerdo. Sin embargo, los planes y propósitos de Dios son para bien y no de mal. No necesariamente para hacer lo que nosotros nos dé la gana, sino para hacer lo que a Él le da la gana con nuestra vida, porque por Él y para Él hemos sido creados. Entonces, cuando el Espíritu Santo me guía y mi espíritu está sujeto a Él, entonces yo entiendo que Dios es el diseñador. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido. Vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y ese es el tipo de ciudad que nosotros tenemos que anhelar, una ciudad diseñada y construida por Dios. Pero para eso debemos entender y estar claro que Dios es el diseñador. Abraham, al igual que Nehemías, estaban en su zona cómoda, pero Dios le dio él indicaciones de las cuales yo me imagino que él ni siquiera entendía. Sal de tu tierra y tu parentela, deja todo ahí. Y muchas veces va a pasar así en nuestras vidas. No vamos a entender cuál es el plan de Dios y vamos a vivir frustrados porque no, Dios no hace lo que a mí me da la gana, sino que Dios tiene otro camino para mí. Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces yo entiendo que Dios es el que diseña, Dios es el que ordena los pasos del hombre. Él es el que abre y quien cierra las puertas. Amén. Entonces, entendiendo así como Abraham que Dios es el diseñador y que yo tengo que someterme a su voluntad, no él a la mía, entonces yo puedo caminar con seguridad y el Espíritu Santo me va a dar convicción a mi espíritu de que estoy haciendo lo correcto. Y que aunque no me agrade X o Y cosas, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Hay que planificar de manera intencional. Ninguna ciudad, ni ningún muro, ni ninguna construcción se hace a lo loco. O si Marotti, tú agarras con un poco de bloque y lo tiras allá a lo loco. Hay que tener una planificación mínima. Igual es para construir los muros. En este caso yo conseguí un pasaje que habla es de una fortificación, de un castillo. Bueno, vamos a leerlo. Planifica de manera intencional. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ahí estaba Jesús hablando con los discípulos.
Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio? Bueno, aquí está hablando de un edificio, sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirás, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. A veces cuando comenzamos nuestra vida, nuestra carrera espiritual, andamos como loquitos por ahí, no entendemos más de 4 cosas, inventamos cosas que no están en la Biblia, nos volvemos religiosos, tantas cosas que hacemos, que también yo lo experimenté. Cuando yo comencé en el Señor, estaba muy fogoso, muy contento, sin embargo no todo finalmente era lo correcto. Pero aquí me entendí, aquí en CCP, y el pastor siempre nos dice, y hablamos acerca de nuestros planes de crecimiento, hablamos acerca de cómo lo vamos a hacer. Hablamos acerca de los pasos a seguir. Hacemos taller de dones, hacemos talleres de personalidad. ¿Por qué? Porque no es a lo loco. Nosotros tenemos que meternos y decir, hombre, este tiempo voy a estudiar este tema, este tiempo voy a tener este tiempo devocional. Los domingos voy a la iglesia no porque hago más santo o menos santo, sino porque me edifico y disfruto con mis hermanos. Voy a los grupos de mentoría porque ahí hago amistades y ahí puedo crecer junto con mis hermanos. Voy a participar de las actividades misioneras, porque ahí puedo también compartir y experimentar algo de lo que es la vida cristiana. Entonces, de manera intencional, mi espíritu tiene que tener la convicción de que si yo lo hago de manera ordenada, voy a lograr entender los planes de Dios y voy a crecer y voy a ser esa ciudad amurallada que Dios quiere que yo construya en mi vida. En ocasiones debemos destruir murallas. Sí, estamos hablando de edificar murallas, pero también hay ocasiones en la vida que Israel tuvo que enfrentarse a grandes murallas. ¿Se acuerda que al principio le mostré las murallas de Jericó? Bueno, esas murallas fue un momento donde Josué entró a la tierra prometida, que Dios le dijo, bueno, destruye Jericó y destruirlo de esta y esta y esta manera. Y hay murallas que vamos a tener que destruir que se levantan en contra nuestra. Las murallas del pecado, las murallas de la codicia, de la avaricia, de tantas cosas. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Esa es una historia larga que no voy a contar aquí, porque si no nos vamos a ir a la 1 de la tarde. Pero Dios le dio a Josué y al pueblo de Israel la instrucción de tomar Jericó, pero no fue una batalla cualquiera, fue una batalla totalmente atípica. Y así va a pasar en nuestras vidas. Dios nos va a dar instrucción, o el Espíritu Santo nos va a guiar a tener diferentes tipos de batallas contra murallas que hay que destruir, de una manera que nosotros vamos a sorprender. Imagínense, da 7 vueltas, da 6 vueltas, y la séptima vuelta grita y toca trompeta, y así se destruyó los muros de Jericó. O sea, Dios nos va a dar incluso instrucciones de cómo construir murallas y cómo destruir murallas de una manera que no necesariamente es la manera que nosotros pensamos, sino que Dios es soberano y cada una de nuestras batallas se pelearán de manera distinta. Igual cuando Jesucristo estaba aquí, a unos escupió el lodo y se lo puso en los ojos para que recuperaran la vista, a otros nada más le dio instrucción que se levantara. O sea, Dios tiene un plan y un propósito y actúa de manera diferente en cada uno de nosotros. A veces construimos murallas, a veces destruimos murallas que se levantan en contra nuestra. Equipémonos con las armas espirituales. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano. Y seguimos hablando de fortaleza y murallas. Y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. A veces nuestra mayor batalla está aquí en la mente, cuando, cuando pensamos cosas que no son ciertas, o cuando nos llenamos de resentimiento, o cuando a veces tenemos problemas con personas que las personas ni siquiera saben, sino que yo solito me estoy tragando mi veneno.
Entonces, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Yo tengo las herramientas que Dios me ha dado para que esas cosas sean rotas, para que podamos destruir fortalezas, para que mi mente me lleve cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Y el Espíritu Santo me dé convicción de lo que es verdad. Manos a la obra. Yo pienso que con lo que hemos hablado, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos da sabiduría. El Espíritu Santo nos da poder. Nos guía a toda verdad. Yo creo que nosotros tenemos una gran reto, un gran reto y una gran oportunidad de ser ciudades amuralladas, de construir esas murallas. Nehemías en su momento se enfrentó a muchas luchas. Peleó con Tobías, con Sanbalat, pero dieron y dieron y dieron hasta que restauraron las murallas de Jerusalén. Igual tenemos nosotros que pelear por restaurar nuestras murallas. De repente nuestra ciudad se ve muy bonita, pero no tenemos las murallas levantadas. Y es donde Nehemías le dijo aquí al pueblo, manos a la obra. Dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas, nuestra vida espiritual, con nuestros principios y valores yacen en ruinas. Y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Tenemos que luchar por reconstruir las murallas, mi hermano. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Él tuvo que enfrentarse al rey y pedirle al rey que le diera la oportunidad de reconstruir esas murallas. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Hermanos, yo creo que es el tiempo. Y si algo queda hoy que puedan llevarse de este mensaje, es que el tiempo es hoy. Que después que yo salgo de aquí, tener convencido de que tengo que poner manos a la obra y levantar esas murallas. Levantar esas murallas. Es más allá que solamente una ciudad bonita, es una ciudad murallada. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando yo entiendo la obra y el poder del Espíritu Santo en mi vida, entonces yo entiendo que el Espíritu Santo de Dios es quien guía mi espíritu y es el que me guía. Cuando yo entiendo la obra del Espíritu Santo en mi vida, entonces yo entiendo que Dios es el diseñador y Él tiene mi vida bajo su control, que no soy yo, es Cristo que vive en mí. Debo planificar de manera intencional la construcción de esa muralla. Y entiéndase muralla por ser cimientos espirituales sólidos. No es así a lo silvestre. Yo tengo que tener un plan de crecimiento. ¿Qué voy a hacer para seguir creciendo? ¿Qué voy a hacer para conocer más al Señor? En ocasiones, así como construimos murallas, debemos destruir murallas que se levantan en contra nuestra. Y equipémonos con las armas espirituales. Tenemos todas las herramientas y las armas. Vistámonos pues con la armadura de Dios. Pues, según dice Efesios 6, con el apresto del Evangelio, la espada de la fe. Tenemos todas las herramientas para nosotros entonces hacerle frente al enemigo y levantar murallas. Ahora, manos a la obra. Muchas veces sabemos todo esto, pero del hecho a la acción hay un paso grande, ¿no? Entonces, yo pienso que es el momento y es hoy de que nosotros nos decidamos, a partir de este momento, a levantar esas murallas espirituales en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero cerrar como, como el título que le dimos a este mensaje. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hoy es el día para que nosotros podamos ponerle rienda a nuestro espíritu y entender que no es nosotros, sino que es el Espíritu Santo de Dios al cual debemos sujetarnos. Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Tú nos permites ser ciudades amuralladas, que levantemos vallados, que la gente a nuestro alrededor se sienta segura, que nuestra familia tenga la seguridad de que están viviendo en medio de las murallas de tu protección,
en medio de las murallas de tu deidad, Señor oh Dios. Ayúdanos a que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dé convicción a nuestro espíritu de que nosotros no podemos seguir en ciudades bonitas sin ti, que preferimos vivir en ciudades amuralladas, aunque sean pequeñas, pero que guarden tu palabra y vivan conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.